Señor, porque sabemos que por medio de ella es que tú revelas tu voluntad y tú nos dejas conocer cuáles son las cosas que tú quieres que hagamos y cuáles no. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú dándonosla a entender. Ponemos este sermón en tus manos para que tú nos hagas entender tu voluntad por medio de tu palabra. Amén. Hermanos, hoy por hoy, muchos de nosotros estamos enfrentados a un problema ante el cual la mayoría no sabemos ni cómo enfrentarlo, ni cómo actuar. Y es el pecado del homosexualismo y el lesbianismo. Y todos sus derivados, que no son pocos. Todos los que se derivan de toda la actividad sexual de una manera o de otra. Es algo que viene creciendo a tal velocidad en la sociedad que ya parece como una pandemia. Y mejor, y más que eso, no solo como una pandemia, sino como el tiempo posterior a una pandemia, porque ya todos nos acostumbramos a eso, ya todo es natural. Y lo aceptamos ya. Es normal. Vemos como normal lo que no es normal. Le decimos bueno a lo que es malo. Cuando este pecado hace presencia en nuestros familiares, crea una situación de vergüenza, pena, incomodidad, al no tener claro cómo debemos actuar, cómo enfrentar esta situación. Ahora, si es de un hijo o una hija, entonces empieza la recriminación de unos a otros dentro de la familia. Te das cuenta lo que hiciste, por tu culpa mira lo que está pasando, y cosas así. Después de eso pasa luego la recriminación de uno mismo. Se echa uno toda la culpa, considerándonos culpables nosotros mismos. Pues inmediatamente pensamos que fue por algún error que cometimos en nuestra función como padres. No supe, no pude. La culpa es mía. Esta recriminación a veces llega incluso a hacer tambalear nuestra fe. Y hasta a hacerle reclamos a Dios. Para entender esta situación y por lo tanto saber qué hacer, ¿qué hacemos? Es necesario recurrir a lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Y es necesario entender bien todo el cuadro. ¿Quiénes somos nosotros? Y todos esos pecados, ¿qué está pasando? Pues lógicamente tenemos que ir a la palabra de Dios porque es la única fuente de la verdad. Y es allí donde tenemos que entrar a entender, o por medio de ella entender, comprender qué está pasando, por qué está pasando y cuál es el futuro de todo eso que está pasando y qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces debemos recurrir a la palabra de Dios, a ninguna otra fuente de autoridad podemos buscar nosotros una explicación suficiente. Primero que todo debemos tener claro cómo ha sido todo el proceso de nuestra creación, digámoslo así. Dios nos creó a todos a imagen de Él, para que viviéramos de acuerdo con el modelo que está muy claramente definido en su palabra. Él nos creó a su imagen y nos
dijo, ustedes van a vivir con este modelo. En este modelo, Dios creó al hombre y a la mujer con características diferentes, características específicas, con unos papeles completamente diferentes, el del uno y el del otro, con el fin primordial de la reproducción, lo cual solo puede llevarse a cabo por la unión de un hombre y una mujer. No hay otro medio. Este es el modelo divino. Y cualquier cosa que lo desfigure o lo altere ya está en contra de Dios, causando su ira y su castigo. Y en general cualquier cosa que trastorne el modelo de Dios tiene sus efectos. Sabemos todos que cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad pecó. Todos nosotros pecamos. Toda la humanidad quedó maldita. Por esta razón, cuando nace cualquier criatura, nace impregnada de pecado. Nace pecadora. Nosotros nacemos pecadores. Y aparte de eso, le aumentamos uno que otro pecadillo por ahí que hemos cometido en nuestra vida. Para que la sociedad pecadora pudiera subsistir, porque el mal está impregnado en el hombre, pero para que esa humanidad pudiera funcionar de alguna manera, Dios desplegó su misericordia sobre la humanidad e irrigó su gracia general por medio de la cual la maldad del hombre no sale a flote completamente, pues de lo contrario la sociedad se destruiría inmediatamente. El pecado, la maldad está en nuestra naturaleza, así nacemos. Si no existiera la misericordia de Dios, de que controla muchas cosas y personas, nosotros nos autodestruiríamos en 2 segundos. No estaríamos nosotros hablando. La humanidad ya se habría destruido hace muchísimos años. Pero gracias a la misericordia de Dios, Él ha permitido que la sociedad funcione. Dios desplegó su misericordia de acuerdo a su voluntad y la desplegó a quienes Él quiso y en la forma y en la medida que Él quiso. Dios le dijo a Moisés, le dijo, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Él nunca ha prometido en su palabra que va a ser misericordioso con todo el mundo. Él lo que sí dice cada vez en su palabra e insiste es que va a ser justo con todos y cada uno. Él no puede dejar de aplicar su justicia. Si alguien peca, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Punto. Esa es la justicia. Él tiene que aplicar su justicia. Al mismo tiempo de que Él debe ser completamente justo, Él de por sí es completamente santo. Y santo no se refiere únicamente a que Dios no peque, no. En ese momento la palabra santidad quiere decir que Él es absolutamente perfecto, es todopoderoso, es la verdad, es todo lo máximo que alguien se pueda imaginar, se puede reducir en esa palabra. Dios es santo. Su amor es santo. Su ira es santa. Todo lo de Él es santo. Y por eso incluso lo que cantamos aquí, lo que cantan los ángeles allá en el cielo es santo, 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 porque Él es santo.
El hombre, dentro de su pecaminosidad innata, se propuso negar a Dios y considerarse su propio Dios. El pecado de Eva tiene ya su raíz. ¿Con que Dios dijo? No, si tú pruebas el fruto, tú serás como Dios. Yo voy a ser mi propio Dios. Y eso que impregna en toda la humanidad. Y se nota mucho más actualmente con todo el humanismo que impregna nuestra sociedad, en la cual yo soy mi Dios. Yo decido qué es bueno, yo decido qué es malo. Si lo que voy a hacer me gusta, eso lo puedo hacer sin ningún problema. Yo soy mi Dios, yo me mando solo. Entonces, vuelvo y digo, el hombre dentro de su pecaminosidad innata se propuso negar a Dios y considerarse su propio Dios. O sea, se dedicó a desdibujar y alterar ese modelo de Dios del que estábamos hablando. Cambiar el modelo. Dios dice esto, no, a mí me gusta más así. A mí me gusta más así. El modelo de Dios, no, eso era para antes, ya no, eso no. Dios nos muestra en su palabra cuál es el modelo que Él estableció para todas las relaciones sociales. Para cualquier relación social, Él nos muestra su modelo a través de su palabra. Esa distorsión del modelo de Dios produjo una sociedad como la que estamos viviendo, llena de pecado y desordenada, dentro de la cual no hay justo ni aún uno. Él, ustedes saben, ahí en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar qué es lo que, cuál es el modelo de Dios para ti como padre. Ahí está. Para ti como madre, para ti como esposa, para ti como hija, para ti como hijo, para ti como trabajador, para ti como jefe. Todo está ahí. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Es el modelo de Dios. Lo dice Dios en su palabra. Cambia cualquier cosa de estos y vendrá el desorden. La autoridad está puesta para esto, esto y esto, lo aclara la Escritura, pero hoy en día encontrar una autoridad que encaje en esto es casi imposible. ¿Y cuál es el producido? Todo lo que estamos viendo. Por salirse del modelo de Dios. Y Él eso lo castiga, porque Él es justo. El mejor diagnóstico de la sociedad, es decir, la sociedad es así y así y así. El mejor diagnóstico de la sociedad en que vivimos lo encontramos en Romanos 1, del 18 al 32, tal como lo leímos. Allí podemos ver cómo Dios mismo describe el estado de pecaminosidad del hombre, dentro de lo cual está precisamente el pecado de la homosexualidad y el lesbianismo. Ahí está, muy claramente. Y paralelamente a esos dos pecados específicos, está incluido una cantidad de otros pecados, en lo cual, pecados dentro de los cuales cada uno de nosotros estamos enmarcados, y que de seguro hemos sido. O sea que en últimas, y lo vamos a ver, en últimas, es lo mismo decir, es que son homosexuales, es que son lesbianos, es lo mismo que decir, es que son desobedientes a los padres. Es lo mismo. Pero la sociedad se recarga para acá, se recarga para allá. Este es más grave, ante Dios, cualquier pecado es grave porque está desdibujando el modelo de Él.
y todo pecado Él lo castiga. Entonces vamos a ver un poquito lo que acabamos de leer. Romanos 1, del 18 al 32. Y empieza así, recuerden que lo leímos, bueno, ustedes lo tienen ahí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál ira? ¿Ira? ¿Ira de Dios? Dios tiene ira, pero si Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios perdona, Dios es todo lo bueno, ¿por qué me viene a hablar de ira? ¿Cuál ira? Pues el mismo Dios que fue quien inspiró las escrituras, dice, porque la ira de Dios, Dios tiene ira. Contigo, conmigo, con todo el mundo, cuando les dibujamos su modelo, cuando pecamos y no tenemos en cuenta a Él, como dice el primer versículo, cuando detenemos con injusticia la verdad. Él nos dice la verdad para esto, cualquier cosa, es esta. Tú la detienes, vas a recibir la ira de Dios por detener injustamente la verdad de Dios. Es así, es sencillo. La ira de Dios. ¿Cuál ira? ¿Por qué Dios? Dios no tiene ira. Dios es bueno. Los atributos de Dios no estarían equilibrados si queda por fuera su ira santa. No podemos tener todo lo bueno de Dios y no tener en cuenta su ira. Todos sus atributos deben estar equilibrados porque es Dios perfecto. Si Él no tuviera ira justa, no sería Dios. Así como tampoco sería Dios sin su amor lleno de gracia. No sería Dios. Él aborrece con perfección en la misma medida que ama con perfección. Porque Él es absoluto en todo. Ama perfectamente la justicia y odia perfectamente la maldad. Salmos 45:7 dice, hablando de Dios, has amado la justicia y aborrecido la maldad. La has aborrecido. Y en la Biblia hay cantidad de ejemplos de la ira de Dios. Este es un concepto que hoy por hoy se ha venido distorsionando en el ambiente evangélico. La ira de Dios, su justicia. Pues solo se recalca del amor perfecto de Dios, pero no se habla acerca de su ira perfecta y la condenación que trae sobre todos los que tienen pecado sin perdonar. La justicia de Él es absoluta. No vayamos a pensar de que no va a suceder. La Biblia está plagada de ejemplos de la ira de Dios, empezando por el diluvio. ¿Qué fue el diluvio? La muestra de la ira de Dios contra toda la humanidad por la forma como se había vuelto la sociedad, pecando y desdibujando su modelo. Tuvo que acabar con toda la humanidad, con excepción de 8 personas. 8. ¿Sí? 8. Continuando con Sodoma y Gomorra. Ahí, ¿qué hizo Dios? Mostró su ira porque Sodoma y Gomorra se metieron en una pecaminosidad al máximo. ¿Qué hizo Dios? Las acabó. Ya. Y hay varias muestras de su ira, hasta llegar a la ira descargada sobre su propio Hijo, a causa del pecado tuyo,
a causa del pecado de la humanidad, a causa de estar nosotros también deteniendo con injusticia la verdad y ser nosotros todos hombres caídos. Cristo Jesús murió en la cruz y recibió la ira de Dios. Esa angustia de Jesús no era por los latigazos, no era porque le iban a clavar acá, no era porque los clavos, no era por la cruz, no. La angustia de Jesús era porque iba a recibir esa ira de Dios. Esa misma ira que está destinada a todos aquellos que pecamos y que cambiamos el modelo de Él. Esa es la ira de Dios. Sigamos con Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma naturaleza, el observar el funcionamiento del mundo, el observar el funcionamiento del hombre, de la mujer, de los animales y demás, todo eso muestra a Dios, todo eso muestra a Dios. Pero ni esa parte del conocimiento de Dios que se ve en la naturaleza, ni siquiera eso fue tenido en cuenta por la humanidad y detenían con injusticia la verdad. Y nosotros mismos, a pesar de ver toda la perfección de Dios en nuestra juventud o lo que sea, detuvimos con injusticia la verdad y no creíamos en Dios. Pues dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios por medio de la naturaleza, por medio de la ciencia, por medio en todo está Dios, analiza cualquier cosa y ahí vas a encontrar a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios no existe, nosotros existimos por la evolución, eso no es necesario un Dios, nosotros somos porque sí. No lo reconocieron y detuvieron con injusticia la verdad. Y aparte de no reconocer a Dios, empezaron a considerarse su propio Dios, así como hablábamos al comienzo, acerca del humanismo hoy en día. Yo soy mi propio Dios, nadie. Yo no tengo por qué obedecerle a nadie más, sino lo que yo decida. Nosotros, bueno, estos humanistas, el Dios de ellos son ellos mismos. Cada quien decide qué es bueno y qué es malo. ¿Cuál modelo debo desarrollar en mi vida? Mi modelo. El modelo de Dios, es bobada. Dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo soy científico y puedo demostrar la existencia de la evolución. Pamplinas, nadie puede demostrar eso. No porque no tengan capacidad, no, sino porque no existió. No, no es ese. Esa no es la verdad. Lo sabemos nosotros que creemos en Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces cambiaron la gloria de Dios por un ídolo. Y no es que pensemos únicamente de que la humanidad cambió la gloria de Dios por un ídolo y de que sea solo una imagen ahí de algo, solo una imagen de algo y que ese es un ídolo. Y no es solo en ese sentido que se refiere acá. En general, ídolo es todo lo que reemplaza a Dios.
cualquier cosa es aquello que nosotros, en lo cual nosotros dependemos más que en Dios. Por ejemplo, el dinero, ¿o no? ¿No es un ídolo para muchos de nosotros? La misma familia, que es algo bueno, se convierte en un ídolo para muchos. Y se adora más a la familia que al mismo Dios. Y eso tampoco es correcto. No es malo hacer eso. Pero primero Dios. O la profesión. No, es que yo soy mi profesión, yo soy esto y aquello. Nadie, es mucho lo que yo he hecho. Yo valgo mucho. Mire lo que soy. Sin eso no soy nada. No, sin Dios es que no eres nada. Conviertes en ídolo tu misma profesión. ¿Y qué pasó por la humanidad hacer eso? ¿Qué hizo Dios? Y hablando de esa ira, ¿qué hizo Dios? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. La ira de Dios. La justicia de Dios. Ahora, quiere decir que entonces Dios creó el mal y puso allá a la gente y lo voy a castigar así y ahora usted va a sufrir esto y va a sufrir esto otro y se va a empezar a comportar así como lo va a describir aquí más adelante. No, él lo único que tuvo que hacer fue retirar un poquito de su misericordia. Al retirar un poquito de su misericordia en una persona, de esa persona van a salir toda su maldad, su concupiscencia, su idolatría por el pecado, porque de suyo lo trae. La naturaleza misma del hombre lo tiene. Entonces no es que Dios lo haya castigado así, sino simplemente el castigo es retirar un poco de su misericordia. La maldad está en uno y sale a flor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, por detener con injusticia la verdad. Dios los entregó a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cuál es la raíz de todos de este problema que estamos analizando hoy? ¿Cuál es la raíz? El detener con injusticia la verdad de Dios. El negar a Dios. El no conocerlo a través de su palabra. El no entender el evangelio a través de su palabra. El no entender la misión de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, negando completamente el modelo divino. Y todo lo que hay hoy en día de toda la ideología de género y todo lo demás, cambiando el modelo de una manera tan absurda, pero que está dominando el mundo entero. ¿Qué puede generar eso? La ira de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esa ira de Dios? Que Dios retira su misericordia aquí, retira su misericordia allá. Viene la enemistad, el aumento de las guerras y el aumento de las enfermedades y de todo. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Eso se refiere a enfermedades que se adquieren por los hombres dedicarse a hacer esto y las mujeres también, al homosexualismo. Entonces viene el SIDA, a eso, algo parecido se debe referir esto. Hombres con hombres recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es su retribución? La enfermedad. Y no solo esa cantidad de enfermedades que hay. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque yo soy mi propio Dios, yo no necesito otros dioses, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A quiénes entregó Dios? Vuelvo y digo, ¿a quiénes entregó Dios? A todos aquellos que detienen con injusticia la verdad, aquellos que no le obedecen a Dios, aquellos que se creen más que Dios, aquellos que dicen creer en Dios pero no le obedecen. ¿Quiénes son ellos? ¿Conocemos algunos? Miremos, aquí lo describe Dios. Ahí no estamos nosotros. Vamos a mirar. Estando atestados de toda injusticia. ¿Hemos sido injustos? Estando atestados de toda injusticia, fornicación. ¿Qué es eso? Nunca en mi vida. Fornicación. Perversidad, he sido perverso a veces. Avaricia. Amo el dinero, he amado más el dinero muchas veces. Maldad. Llenos de envidia. ¿He tenido envidia yo? No, yo no voy a estar en esa lista a los cuales Dios se refiere de esa manera. ¿Llenos de envidia? ¿Has tenido envidia? Pues estás metido dentro del mismo grupo de todos estos pecados, como el homosexualismo, como el lesbianismo, como todos los que se pueden juntarle a eso. Estamos aquí en esa lista, nosotros estamos enmarcados dentro de eso, llenos de envidia, homicidios, bueno, pronto no hemos matado a alguien, contiendas, hemos contendido con alguien, disgustado, peleado, engaños, malignidades, murmuradores, chismosos, lo mismo que chismosos. ¿Has sido chismoso? Tú estás en esa lista. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿Le has dado rienda suelta a tu soberbia alguna vez? ¿Crees que solo tú tienes la verdad? ¿Crees que solo tu pecado es leve y que por eso Dios te lo perdonó porque no es tan grave como aquellos o aquellas? Porque lo mío es especial, porque es mi pecado. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¡Wow! ¿Alguien está por fuera de eso? Fíjate que aquí no dice desobedientes a los padres hasta la edad de 18 años. No. Siempre debemos ser obedientes a los padres, téngase la edad que se tenga. Sigue la lista. Altivos, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entendíamos que eso es malo, que eso va en contra de Dios, que eso es desobedecer a Dios, pero lo hacíamos. Y no solo lo hacíamos, sino que apoyábamos a las personas que lo hacían con estilos diferentes. Hermanos, ahí termina el pasaje que leímos hoy.
Hermanos, hoy por hoy, muchos de nosotros estamos enfrentados a un problema ante el cual la mayoría no sabemos ni cómo enfrentarlo, ni cómo actuar, que es lo que dijimos del homosexualismo y del lesbianismo. Todo lo anterior nos indica que no solo estas personas con esos pecados terribles de desobediencia a los padres o de chismosos o de ser lesbiana o ser homosexual. Todo lo anterior nos indica que no solo los homosexuales o lesbianas están destituidos del reino de Dios, sino todo aquel que haya cometido los pecados enumerados, aunque hay que aclarar que la lista no está completa. Hay que resaltar que todos los pecados de la lista tienen el común denominador de haber detenido con injusticia la verdad de Dios. Tienen la característica de haber negado a Dios y el orden establecido por Él, el modelo que Él pone suficientemente claro en la Biblia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso fue lo que ya vimos. Todos nosotros, negamos y nos burlamos de Dios en nuestras vidas. Todos. Unos de una forma y otros de otra. Todos detuvimos con injusticia su verdad y fuimos merecedores de su ira. Pero Dios, que es grande en misericordia, por el gran amor con que nos amó, envió a su Hijo para que en la cruz absorbiera toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y ese es el Evangelio. Envió a su Hijo para cargar sobre sus espaldas todos los pecados de nosotros, los que por la fe en Cristo Jesús venimos a sus pies en verdadero arrepentimiento y fe. Tú has venido a los pies de Cristo en verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pues ya la ira de Dios ya no la vas a soportar, porque ya Dios descargó esa ira en Cristo Jesús. Y la justicia aplicada a Él, Dios nos la imputa a nosotros. Nosotros ya somos justos. ¿Por qué? Porque alguien pagó nuestra condena. Cristo Jesús. ¿Los imaginan sufrir la ira de Dios de todos aquellos que nosotros conocemos y que no han venido a los pies de Cristo Jesús en arrepentimiento y fe? Van a sufrir esa ira de Dios. Viene la pregunta. ¿Perdona Dios también a los homosexuales y a las lesbianas? ¿Los perdona? Leamos 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿Sabe qué dice Dios respecto de eso? 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, todos los que leímos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Están condenados. Es claro, todos ellos no heredarán el reino de Dios. Se irán para el infierno, lo sabemos. Es lo que está diciendo aquí Dios. Pero lo interesante es el versículo 11. Y esto, o sea, fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Podemos decir, ¡wow! ¡Wow! Menos mal, ya no voy a sufrir la ira de Dios, porque no me escapo de esa lista. Ese versículo nos confirma, por una parte, que el homosexualismo es un pecado, no una condición con la que alguien nace. Porque aquí está muy claro diciendo, y esto erais algunos de vosotros. Ya no son, ya fueron lavados por el Espíritu Santo, por la fe en Cristo Jesús. Ya fueron lavados. Y por otro lado, que es un pecado que Dios perdona si hay verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús solamente. Es lo que vamos a deducir de ese versículo. No es un pecado, es decir, sí, es un pecado, es una condición, no una condición con la que alguien nace. Y sucede con eso lo mismo que con cualquier otro pecado, como por ejemplo el beber. El beber, una persona que toma mucho viene a los pies del Señor, se arrepiente, pero sigue bebiendo, sigue luchando contra ese pecado, empieza a luchar cada vez con más fuerza porque viene la ayuda del Espíritu Santo y empieza a luchar hasta que eso desaparece. Lo mismo cualquiera que comete estos pecados, cualquier homosexual, lo que sea, viene a los pies del Señor y seguirá luchando contra eso, porque no es así de automático. Y nosotros debemos ser conscientes de eso y tratar el problema de acuerdo a eso. ¿Cuál entonces debe ser nuestra actitud ante alguien que esté cometiendo este pecado? Debemos hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Ir en amor hacia esta persona y hacerle caer en cuenta que no heredará el reino de Dios. Que acabamos de leer en 1 Corintios 6:9. Tú estás en pecado y no heredarás el reino de Dios. Es lo que tenemos nosotros que hacer. O si no, no hubiera puesto Dios en la palabra. A menos que vengas a los pies de Cristo y te alejes del pecado para evitar la ira de Dios. Es la única solución. Nosotros no podemos rechazar ni tratar discriminadamente a ningún pecador. Cristo no lo hizo. Nosotros tampoco lo debemos hacer. Así como Cristo hizo en su ministerio, así debemos hacer nosotros. Él anduvo con cualquier cantidad de pecadores y siempre les hizo el llamado al arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Eso. Y no empezar con que es que usted, es que está. Lo que no debemos hacer es permitir. No debemos permitir que ninguna ostentación, formas, tratos ahí entre una pareja, una ostentación de ese pecado, ninguna actitud impropia se manifieste aquí en la iglesia si es que de pronto viene una pareja así. No vamos a permitir que ningún acto de ellos que tenga que ver con eso se manifieste objetivamente aquí en medio de nosotros como si nosotros lo aceptáramos. No. Está bien que vengan, pero que no lo manifiesten. Y que no se manifieste ni en la iglesia, ni en nuestras casas. Tampoco. Sería un irrespeto a Dios y a los demás hermanos. Debemos recibirlos en amor, pero diciéndoles, estás condenado al infierno, porque es un pecado rechazado por Dios. Y vas y eres merecedor de la ira de Dios. Y te vas a ir para el infierno. Y aquí puedes venir y escuchar, participar, pero no a manifestar tu desvío aquí en medio de nosotros. Así como un borracho no lo vamos a tener aquí bebiendo en medio del servicio. La misma cosa, no, nada de eso. Pero puede venir. No es fácil lidiar con esto. Y se necesita de mucha fortaleza.
Pero grande es Dios, que por su Santo Espíritu nos da el poder para afrontar todas estas pruebas. ¿Estás pasando por una situación con algún familiar, con un hijo, con una hija? Ahí está. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que orar para que Dios nos dé esa fortaleza por medio de su Santo Espíritu? Sin la fortaleza de Él, uno se derrumba. No puede. Pero hay que hacerlo. Hay que someternos y orarle al Señor para que nos fortalezca. En medio de todo lo que vimos hoy, lo que se ve más claramente no es solo el problema de estos pecados, es el problema de nosotros y la necesidad del Evangelio y la necesidad de la salvación. Es entender el significado de la salvación, es entender por qué nosotros fuimos pecadores o somos pecadores, porque eso no se ha acabado completamente. Somos pecadores en restauración. La diferencia que hay con los que no están en la iglesia de Cristo Jesús. Ellos no están en restauración, nosotros estamos en restauración, por el Espíritu de Dios. Entendiendo un poco esto es donde uno debe glorificar mucho más a Dios y darle gracias por esa salvación tan grande que Él nos ha dado y por la forma como Él nos ha tratado y bendecido y por la misericordia que Él ha tenido con nosotros, porque nos ha bendecido mucho más de lo que nosotros merecemos. Nosotros merecíamos todo eso de lo que se habla acá. La ira de Dios. Encomiéndate al Señor. Pídele fortaleza y sabiduría para tu actuar frente a este problema tan pronto lo tengas al frente. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es perfecta, tu palabra es completa, tu palabra es instructiva, tu palabra nos enseña, Señor, y nos da las pautas a seguir para cualquier situación que tengamos que enfrentar. Gracias por tu palabra, Señor, y te oramos que obres en la vida de todos nosotros, Señor, dándonos la fortaleza que necesitamos, Señor, para afrontar cualquier situación que tengamos. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.